Muy buenos días para todos en este martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, ya muy cerca a la Pascua. Como les he venido diciendo este tiempo y les recordaba ayer, la Iglesia en esta última semana nos va a preparar para que podamos entrar en este misterio de la Pascua. Y es muy interesante hoy la liturgia de la Eucaristía porque en la primera lectura el pueblo de Israel parece que vive algo similar a nosotros, ¿no? La primera lectura del libro de los Números, el pueblo de Israel va caminando en el desierto y en un momento se cansa y vuelve y le dice a Moisés, le reclama: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Y el pueblo comienza a murmurar. Si ustedes se dan cuenta, hace unos pocos días parece que esto es una lectura calcada, ¿no? El pueblo muchas veces viene con lo mismo, hace reclamos, se cansa, requiere volver a Egipto, recuerda las cebollas, recuerda tantas cosas de Egipto, pidiendo agua, pidiendo carne, y el Señor en todos estos momentos le responde al pueblo y le da lo que necesita, ¿no? Cuando piden agua, le da el agua. Cuando pide la carne, le da la carne. Cuando pide el pan, viene el maná. El pueblo murmura y pareciera que Dios responde y le da lo que necesita, pero en la lectura de hoy es muy interesante porque el pueblo murmura y Dios pareciera que se cansa. ¿Y qué le da al pueblo hoy? Las serpientes. Es muy interesante hoy esta primera lectura porque el pueblo se cansa, le dice a Moisés que no quiere seguir caminando, que está harto de ese pan que no sabe a nada, que le da náuseas, que no quiere nada más. Y el Señor le responde al pueblo como todas las veces, pero esta vez no le da ni agua, ni pan, ni maná, ni codornices, sino esta vez le da al pueblo serpientes. Y es muy interesante este relato porque a lo mejor pues todos estamos igual, ¿no? Ya después de aquí en Bogotá de casi 15 días de cuarentena, que parece que se va a alargar, que la alcaldesa dice que sí, que parece que no, que el presidente sí, que parece que esto va para largo. A lo mejor estamos igual que el pueblo de Israel, murmurando contra el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tengo que encerrar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y a lo mejor estamos igual, murmurando, y estamos en esta misma situación del pueblo de Israel. Pero insisto, es muy interesante que en esta lectura Dios le responde al pueblo enviándole serpientes. Y estas serpientes, no sé si ustedes han visto, pero en la mayoría de los textos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, la serpiente aparece como el enemigo, ¿no? Desde el primer capítulo del Génesis, incluso hasta el Apocalipsis, el enemigo, el mal, se relaciona con la serpiente, ¿no? El Apocalipsis dice que el maligno es la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y pareciera que Dios permitiera que este mal llegue a su pueblo. Pareciera que Dios en el desierto, de cierta manera, ha protegido al pueblo para que el mal no llegue a la vida de su pueblo, y en un momento deja que estas serpientes lleguen y ataquen a su pueblo. Ayer que estaba viendo un documental en Nat Geo, me pareció interesante, pues estaban hablando de las serpientes. La gran mayoría de las serpientes no le gusta. A la gran mayoría de las personas, hay gente que sí le gusta, pero a la gran mayoría de las personas de nosotros la serpiente, más que no nos guste, le tenemos miedo. Hay unas serpientes pequeñitas, las víboras, esas de coral que tienen colores, que te muerden y te matan inmediatamente. Es chiquitica, pero basta que te muerda un poquitico y te mata. Es increíble cómo la serpiente, el miedo que le tenemos a la serpiente es el veneno. La serpiente, con una gota de veneno, puede acabar contigo, pero es muy interesante que el veneno es por etapas. El veneno es como por momentos, ¿no? O sea, si tú cortas la cadena del veneno antes de que llegue a todo el cuerpo, logras salvar a la persona. Y esto mismo pareciera que les pasa al pueblo de Israel, y el pueblo, cuando se ve atacado por estas serpientes que los muerden y mueren, recurren a Moisés. Dice que le rece al Señor y el Señor le responde a Moisés, pero es muy curioso lo que le responde. Uno se imaginaría, como en el caso nuestro, ¿no? Uno que espera del coronavirus, pues que haya una vacuna, ¿no? Uno se imaginaría que Dios responde igual, ¿no? Al pueblo de Israel, pues una vacuna, alguna cosa que ponerse, tomar alguna cosa para que ese veneno salga. Y es muy interesante la respuesta que les da Dios a Moisés para que le diga al pueblo. Le dice que haga una serpiente en bronce y la levante.
Y todo aquel que mire la serpiente, que haya sido mordido y mire la serpiente, se curará. Curioso este gesto que le propone Dios al pueblo de Israel para curarse. No le está proponiendo un antídoto, no le está proponiendo que lo toquen, que lo curen, que le den una bendición, no, que miren esa serpiente levantada en lo alto y mirando esa serpiente pueden ser curados. Y esto es muy importante porque uno se hace esta pregunta: ¿y cómo es posible que uno mirando la serpiente de bronce se va a curar? Y es muy interesante este texto porque es una profecía. Este texto ya está metiendo en nuestra vida, está metiendo en la vida del pueblo de Israel la profecía que es necesario que se levante alguien, para salvar a su pueblo. Yo les decía, es muy interesante el veneno, cómo la serpiente mata con el veneno, porque el veneno es progresivo. Yo siempre les he dicho aquí en la parroquia, es igual que el pecado, ¿no? El pecado es progresivo. Una vez estaba viendo cómo se formaban, y yo les comenté una vez en una homilía esto, cómo se formaban las avalanchas. La avalancha no empieza de un momento a otro. La avalancha es, tú tienes un granito, lo más chiquitico que quieras, de nieve y lo botas por la montaña. Eso es pequeñito, uno no se da cuenta y coge fuerza, y coge fuerza, y coge fuerza. A la mitad de la montaña llega un momento en que ya no lo puedes parar. Así mismo es el pecado. Asimismo es el veneno que la serpiente introduce en el cuerpo. Asimismo es el coronavirus, ¿no? Es un ejemplo muy bueno en este sentido. Es chiquitico, es una gotica que entra, que tú no te das cuenta, e invade todo tu cuerpo, y si no se interviene rápidamente, puede llegar hasta la muerte. Asimismo es el pecado, asimismo es el veneno que la serpiente, cuando muerde, bota en el cuerpo de cada uno de nosotros. Es mínimo, es un pensamiento, como en el pueblo de Israel. Es un pensamiento que te hace murmurar. Es un pensamiento que te lleva poco a poco, que tú vas consintiendo, que tú vas llevando, que tú vas dejando que crezca, y llega un momento en que ese pecado es tan grande que ya no se puede controlar y ya no tiene vuelta atrás. Eso mismo es lo que nos está diciendo hoy esta primera lectura. La mordida de la serpiente, insisto, que se relaciona con el mal, te lleva a la muerte. No hay de otra. Si la serpiente te muerde, te lleva a la muerte. Pero hay que intervenir rápidamente para que no mueras. Por eso es muy interesante el Evangelio de San Juan, porque precisamente Jesucristo está hablando de esta tragedia que sufrimos cada uno de nosotros y que sufre el hombre. Dice que Jesucristo tiene un diálogo con los fariseos y le dice que Él se va, que lo buscarán, pero no lo pueden encontrar. Y aquí dice algo muy importante: y ustedes van a morir por causa de su pecado. Hoy Jesucristo te dice por qué vas a morir. No sé de qué vamos a morir físicamente nosotros, del coronavirus, de un paro cardíaco, no sabemos de qué vamos a morir. Pero hoy Jesucristo te está diciendo cuál es tu muerte verdadera. Tú vas a morir por causa del pecado. La serpiente, insisto, que en toda la Escritura es símbolo del mal, te muerde, y ese veneno te lleva a la muerte. Y esto es muy importante, porque la causa de nuestra tristeza hoy no es estar encerrados. Yo les propongo que pensemos lo siguiente. Tú, cuando no existía este coronavirus, teníamos nuestra vida entre comillas normal, tú deseabas llegar a tu casa a descansar. Tú no querías trabajar, te daba pereza trabajar, te daba pereza estudiar. ¿Cuánto darías por estar en tu casa y estar descansando? Hoy estás en tu casa descansando y no quieres, y murmuras. Y le dices al Señor, ¿por qué? Y quieres volver a lo que tenías antes. Es increíble, pero nunca estamos contentos, porque nuestro problema no es estar encerrados, nuestro problema no es la cuarentena, nuestro problema no es el coronavirus. Eso va a pasar, mis queridos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Eso va a pasar. Y la crisis económica que viene pasará también. Ese es nuestro problema. La muerte no te viene de eso. Insisto, eso era lo que deseabas hace mucho tiempo. Estar encerrado, quieto, acostado, echado, que nadie te molestara, y hoy lo tienes, llevas 15 días y ya no quieres más, estás cansado y quieres volver a lo de antes. Y hoy Jesucristo te está diciendo, ese no es tu problema es el pecado, porque el pecado te lleva a la muerte. Y es muy interesante porque precisamente
hoy Jesucristo dice que es necesario que Él sea levantado. Dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí para que se puedan salvar. Y esto es precisamente el misterio de la Pascua. Les he dicho todo este tiempo, hoy, en este día y toda la semana, la liturgia nos va a preparar para este misterio de la Pascua. ¿Y cuál es este misterio? Cristo crucificado. Esa es la serpiente de bronce levantada. Quien la mire y crea, se cura. Quien la mire y crea, se salva. Yo pienso que en la casa, cada uno de nosotros tenemos un crucifijo, ¿no? Y lo tenemos ahí, pero tantas veces es de adorno. Lo tenemos ahí como, sí, lo ponemos como de adorno. Pero hoy esta liturgia, y yo pienso que este tiempo de la Pascua nos va a hacer ver esta cruz de una manera diferente, que realmente podamos contemplar el misterio. Cuando tú mires la cruz, mira la cruz y mira el misterio de tu salvación. Cristo hoy se levanta. Es muy interesante la expresión de levantar. Es necesario que se levante, que se alce para que tú lo puedas ver. Pero para que tú puedas ver que Él está alzado, tienes que levantar la cara, mi querido. Si te estás mirando el ombligo, si estás mirando para abajo, no puedes mirar a Cristo, que hoy se alza para salvarte, que es el remedio para entregarte la alegría, para quitarte ese veneno que te ha metido la serpiente, que te está matando, que te está volviendo tu vida insípida, que tu vida no tiene gracia, que no encuentras qué hacer, que estás aburrido, que ya no puedes más. Es el veneno que te ha incubado esta serpiente que te ha mordido y que te hace murmurar, que siempre te hace ver todo malo. Y es muy interesante, vuelvo y les digo, que tiene que ser levantado Cristo. La cruz levanta. Y esto es muy importante. Como les decía ahora, hay que tener los ojos arriba. Tienes que levantar la cara. Si te estás mirando y contemplando tu ombligo y pobrecito yo, y ay, de esta tragedia, y no sé qué, y siempre mirándote a ti, solo pensando en ti, que no te aguantas al uno, que no te aguantas al otro, que ya no puedes más, que tú eres la esclava, que tú eres el esclavo, que todo te toca a ti, y te estás mirando, ese es el veneno. Levanta la cabeza que hoy se levanta Cristo. Todo aquel que lo mire, dice Cristo, y crea que yo soy, será salvado. Y crea que yo soy, este veneno se le quitará. Así que, mis queridos, en este día yo los invitaría a eso. ¿Y qué es lo que nos va a invitar la iglesia? Precisamente el Viernes de Dolores, a contemplar la cruz de Cristo que hoy se levanta. Mira a Cristo, ahí están tus pecados. Mira a Cristo, Él vino por ti. No por tu vecino, no por tu esposo, que es el que tiene el problema, por tus hijos, o por tu esposa, o por la gente que se sale. No, vino por ti. Cristo hoy viene por ti. Por eso yo los invito hoy a contemplar este misterio de la cruz. Miremos a Cristo hoy en la cruz. Mira su sufrimiento. Cristo está sufriendo. Si tú lo ves, el rostro es de sufrimiento, de angustia, de dolor. ¿Pero por qué sufre? Para que tú experimentes la vida, para que tú seas salvado, para quitarte este veneno y tú no mueras. Así que en este día, mis queridos, yo los invito a que contemplemos la cruz, miremos a Cristo, contempla en este Cristo, en este crucifijo, tus pecados. Tus pecados son clavados. Tu muerte ha sido clavada ahí para que tú hoy experimentes la vida. Y en este tiempo podamos experimentar esta gracia, para que llegando a este Viernes de Dolores, cuando veamos esta cruz gloriosa, veamos realmente el amor de Dios, el amor que te tiene y que hoy te trae para que seas curado y salvado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Les recuerdo que mañana miércoles a las 7:30 de la mañana tendremos la celebración de la Eucaristía. Igualmente el viernes y el domingo tendremos Eucaristía miércoles, viernes y domingo a las 7:30 de la mañana por las redes sociales, para que nos sigan por las redes sociales. Y recuerden que este domingo vamos a celebrar el Domingo de Ramos para prepararnos para esta fiesta de la Pascua. Y en el transcurso de la semana les iremos comentando los horarios de las distintas celebraciones. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan un buen martes.